¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, hoy vengo a hablar sobre PCI, de Introducción a la Programación. Bueno, como vengo a explicarles, cuando nos enfrentamos a un problema en la vida cotidiana, su resolución requiere que sigamos una serie de pasos. Por ejemplo, terminarle a la novia. Bueno, se requiere realizar una serie de pasos, los cuales se muestran a continuación. Paso uno: llamar a la novia y decirle que es solicitada para hablarle de algo importante. Paso 2: ponerle una hora de encuentro, ¿no? 6 p.m., por ejemplo, eso para que por lo menos llegue a las 7 p.m. Si no ha llegado a las 7, ir a tomar algo. Pero si llega a poner una cara seria, ¿no? Bueno, en el conjunto ordenado de pasos anteriormente descritos, seguidos con el fin de resolver un problema o lograr un objetivo, es conocido como algoritmo. Más formalmente, un algoritmo es un conjunto de instrucciones que especifica la secuencia de operaciones a realizar en orden. Para resolver un problema específico, en otras palabras, un algoritmo de una fórmula para la resolución de un problema, la definición de un algoritmo debe describir tres partes: entrada, proceso y salida. Así: entrada: información dada del algoritmo o conjunto de instrucciones que generen los valores con que ha a trabajar. Proceso: calcular necesarios para que a partir de un dato de entrada se llegue a los resultados. Salida: resultados finales o transformación que ha sufrido la información de entrada a través del proceso. Por ejemplo, un ejemplo típico es una receta de cocina. Bueno, en la entrada: ingredientes y utensilios empleados. El proceso: elaboración de la receta en la cocina. Salida: terminación del plato. Cuando se formula un algoritmo, el objetivo es ejecutar en un computador. Sin embargo, para que éste entienda los pasos para llevar a cabo nuestro algoritmo, debemos indicárselos siguiendo un conjunto de instrucciones y reglas que entienda estas instrucciones. Un algoritmo codificado, siguiendo un lenguaje de programación, es conocido como programa. Antes de aprender un lenguaje de programación es necesario aprender la metodología de la programación, es decir, la estrategia necesaria para resolver problemas mediante programas. Como punto de partida, se aborda la manera que es representado un algoritmo básico. Analizamos dos formas: representación usando pseudocódigo y la representación usando diagramas de flujo. El diagrama de flujo es un diagrama que usa símbolos estándar y que tiene los pasos del algoritmo escritos en esas cajas unidas por flechas denominadas líneas de flujo, que indican las secuencias que debes ejecutar el algoritmo. Por otro lado, el pseudocódigo es un lenguaje de especificación de algoritmos. El uso del lenguaje hace que el paso de la codificación final relativamente sea fácil, ¿no? Como decir, por lo que en este es considerado un primer borrador de la solución de programa. Como habíamos dicho antes, el pseudocódigo es un lenguaje de descripción de algoritmos, por lo que en el primer paso consiste en familiarizarnos el lenguaje. Como punto de partida tenemos que tener en cuenta el siguiente: la anatomía del algoritmo. Un algoritmo es infinito, por lo que tiene un principio y un fin. La siguiente plantilla muestra la forma básica de un algoritmo. Bueno, las variables. Cuando nos referimos a variables, nos referimos a lugares de memoria en los cuales almacena algún tipo de información. Por ejemplo, las gallinas, la altura, la edad, el nombre y el peso, ¿no? Es un ejemplo, y existen diferentes tipos de datos, ca- tal y como se muestran, ¿no? En el video que está presentando ahora. Y bueno, cuando se trabaja con variables, un aspecto de vital importancia, además del tipo, es el nombre que están a tener. Se recomiendan nombres relacionados con la información que van a manejar. Por ejemplo, si van a manejar un salario, un nombre apropiado para un variable puede ser: instrucción de asignación. Escribe sobre una variable el valor de una expresión, así como variable igual expresión, donde una expresión es una combinación de valores y variables y operadores. Los siguientes son algunos ejemplos de expresiones: A igual 5, B igual C, CD más CD, FM. Existen diferentes tipos de operadores. La siguiente tabla muestra el operador de aritméticos.
Instrucciones de entrada y salida. Para que un programa pueda interactuar con el usuario, debe haber un conjunto de instrucciones que permitan especificar tal interacción, y estas son las instrucciones de entrada y salida. Instrucciones de entrada. Permite tomar uno o más datos de un medio extremo y asignarlos con variables de su representación pseudocódica. Las instrucciones de salida permite mostrar variables y constante en medio externo como un ente de la pantalla de un pseudocódigo. La instrucción asociada a la salida tiene la siguiente forma. Bueno, y como ya, bueno, para terminar, mm, bueno, esto es el fin de mi explicación sobre PCI, como vengo hablando, y muchas gracias por ver el video.